Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de ejercicios. El día de hoy trabajaremos respecto de la derivada implícita y razón de cambio. Bien, a diferencia de la sesión anterior, donde las funciones aparecían de forma explícita, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 5x, ahora aparecen de forma implícita. Ya vamos a ir primero con derivada implícita. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar eh, con esta notación de a de x, ¿no es cierto?, de la expresión que estemos considerando. Las reglas de derivación que estuvimos trabajando en la sesión anterior son válidas, siguen siendo igualmente válidas en esta expresión. Ahora bien, vamos con el primer ejemplo. Nos están solicitando encontrar la derivada de esta expresión. Y como bien digo, esto es una expresión que está en su forma implícita, ¿no es cierto? Porque no está despejado y igual a f de x o f de x igual a tal expresión. Bien, entonces comenzamos. Cada vez que derivemos, que tengamos que derivar y, entonces vamos a aplicar la expresión de y a de x. Bien, entonces vamos a usar la notación, vamos a decir de a de x de lo que tenemos, que es x y cuadrado, menos x cuadrado y al otro lado también de a de x de el 5, ¿no es cierto? Que esta era una igualdad. Ok, vamos a comenzar derivando. La primera expresión tiene x e y. Entonces vamos a derivar con la regla del producto. La derivada del primero, que sería la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x, por el segundo derivado. Cuando derivo y cuadrado, su derivada es 2y. Pero te das cuenta que aquí derivamos la variable y ahí agregamos de y a de x. Voy con la segunda expresión, que es menos x cuadrado y al igual que en el caso anterior, es un producto. Entonces voy a mantener ese signo y es la derivada del primero, que va a ser 2x, por el segundo sin derivar, ¿verdad? Que es el y, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Recuerda que el primero es menos x cuadrado, entonces lo voy a dejar, podría poner más y menos, pero puedo poner al tiro el signo menos, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que es un 1, porque esa es la derivada de y, pero como estoy derivando la variable y, ¿no es cierto?, que está en su forma implícita, es de y a de x. ¿Ok? Voy al otro lado y lo que tengo es una constante. Como ya sabíamos, esa derivada vale 0. Ahora bien, podemos observar que en el segundo término y en el cuarto término está la expresión de y a de x. Entonces, eso lo vamos a dejar al lado izquierdo de la igualdad y nos va a quedar 2xy, ¿verdad? De y a de x menos x cuadrado por 1 es x cuadrado de y a de x. Vamos a mover lo demás al otro lado, que sería este menos 2xy, que va a quedar positivo, este y cuadrado negativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El primer término y el segundo vamos a factorizar por lo que queremos despejar, que es de y a de x, y nos va a quedar 2xy menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a tener 2xy menos y cuadrado, y esta expresión que está multiplicando nos va a decir finalmente que la derivada, ¿no es cierto?, implícita está dada por la expresión que teníamos al lado derecho, 2xy menos y cuadrado, sobre esta nueva expresión que está ahí, que es 2xy menos x al cuadrado. Ok, bien. Entonces, la finalidad es dejar esta expresión de y a de x, ¿no es cierto?, aislado, solita, ¿no es cierto?, en función de todo lo que nos queda.
Bien, vamos a hablar del otro concepto que quería comentarles el día de hoy, que es razón de cambio. Ahí está su definición y dice, si y igual a f de x es una función de variable real, donde y es la variable dependiente y x la variable independiente, se define la razón de cambio instantánea de y igual a f de x como, o sea, la razón de cambio, ¿no es cierto?, en un instante específico va a ser la derivada, ¿no es cierto?, de y respecto de x. ¿Ok? Entonces, frente a eso vamos a enfrentar a una función que nos van a preguntar, obviamente, algo referente a la razón de cambio. Aquí está el problemita, que es un ejemplo que tomé en los apuntes, dice, el desarrollo de cierta epidemia se caracteriza por tener un comportamiento dado por la función f de t, ¿no es cierto? Mi variable es t, 250 sobre 1 más e elevado a la menos 2t, la cual representa la cantidad de personas en cientos de personas, eso es súper importante, lo vamos a usar al final, que la adquieren en un determinado tiempo t, medida en semanas. Entonces, t es tiempo y además está en semanas. ¿A qué razón cambia la cantidad de personas cuando han transcurrido 3 semanas? Entonces, obviamente ahí la pregunta es respecto de razón de cambio y que acabamos de definirlo como la derivada, ¿no es cierto?, de y respecto de x. En este caso, bueno, es de f respecto de t. Entonces vamos a hacer esta derivada, pero antes que hacerla, porque podríamos derivar como una fracción o como un cociente, pero también podríamos reescribir f de t como 250 por 1 más e elevado a la menos 2t a la menos 1. O sea, subo la expresión que está en el denominador y le pongo potencia negativa. Ahora bien, acuérdate que quiero encontrar la razón de cambio, no estamos haciendo derivada implícita, aquí es otro tema. Lo que estamos haciendo es el cómo cambia una variable en función de la otra, en un tiempo específico. Entonces, en este caso, vamos a derivar de f a dt. Bien, esta potencia que es el menos 1 baja y multiplica ahí, me va a quedar menos 250 por la base que se va a mantener. A la potencia que tomamos, que es menos 1, se le resta 1 por definición, eso es menos 2, por la derivada de la base. En este caso el 1 es constante, 0, ¿no es cierto? Y la derivada del exponencial es ella misma multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso es menos 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí debo estar atento a todas las reglas de derivación que se definieron la semana pasada para poder seguir ocupándolas, porque no es que desaparezcan, sino que las tenemos que mantener durante, la verdad es que durante el transcurso de todo el curso. Bien, entonces ese menos y menos va a dar más 500 por e elevado a la menos 2t, ¿verdad? Y ahora, de la misma forma que hicimos delante, que ese que estaba en el denominador lo subimos como menos 1, ahora este que está elevado a la menos 2 yo lo puedo bajar al denominador y va a quedar la potencia positiva. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí tengo la razón de cambio, ¿no es cierto? De la función f respecto de t. Pero la verdad de las cosas es que esto es en cualquier instante t. Lo que a mí me interesa específicamente es qué pasa en las 3 semanas. Por eso lo que me están solicitando es de f a de t en el instante t igual 3. Es decir, debo cambiar la variable t por 3. Esto nos va a quedar 500 por e elevado a menos 2 por 3, o sea, menos 6, sobre 1 más e elevado a menos 6, y esto a su vez está elevado a 2. ¿De acuerdo? Ok, esto nos va a dar algún valor. Tenemos que saber utilizar nuestra calculadora para poder eh, ubicar esa cantidad. Recuerden que la exponencial es la base del logaritmo natural. Entonces, cuando yo escribo en mi calculadora, escribo 500 por la tecla Shift LN para que me aparezca el E, menos 6. Eso está dividido por 1 más Shift
ln, me aparece esa e, menos 6, y eso está elevado a su vez a 2. Me da 1.23325, o sea, muchos decimales, pero vamos a considerar 1.23 solamente. Vamos a cortar ahí, porque el siguiente decimal tampoco es mayor a 5. De acuerdo, este es un valor, es la razón, es la tasa de cambio, ¿no es cierto? De la función f en el instante respecto a la variable t en t igual 3 semanas. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Primero que todo, antes de irnos con la interpretación, digamos, escrita, porque esto es un problema en contexto, tenemos que acordarnos que la cantidad de personas estaba en cientos. Es decir, este 1.23 que yo encontré lo tengo que multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Eso es súper importante porque para poder hacer la interpretación correcta. Y me da 123. Entonces, la interpretación que nosotros podamos dar o la respuesta completa que podemos dar a este problema, porque era un problema denunciado, es que al cabo de 3 semanas, la razón de cambio de los infectados, ¿no es cierto?, será de aproximadamente 123 personas por semana. Voy a escribir al cabo de 3 semanas, la razón de cambio, la razón de cambio de los infectados, porque de eso se trata las personas que adquieren un determinado, una epidemia, ¿no es cierto?, que adquirían la epidemia. Al cabo de las 3 semanas, la razón de cambio de los infectados o enfermos, ¿no es cierto?, será de aproximadamente, bueno, yo le estoy poniendo ahí ese aproximadamente porque este no era 1,23 solito, sino que había más decimales. Será de aproximadamente 123 personas por semana. Ok, bien. Ok, vamos a hacer otros ejercicios para complementar respecto de funciones implícitas y después vamos a hacer una aplicación específica para acordarnos de... ok. Entonces, dice, determine de y a de x de las siguientes funciones implícitas. Ya, entonces, si se dan cuenta aquí, tengo x cubo más y cubo igual a 8xy. Es importante notar que en el primer término, ¿no es cierto?, está solo el x, entonces no va a salir de y a de x. En el segundo término solo está el y cubo, entonces sí aparece de y a de x, y acá también tiene que aparecer porque hay. Eso es súper importante de entender. ¿De acuerdo? Entonces, derivamos, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, más la derivada de y cubo es 3y cuadrado, y aquí sí, de y a de x, igual, acá hay un producto, ¿verdad? Entonces, acá hay un producto, entonces nos va a quedar la derivada del primero, que va a ser 8x, la derivada de 8 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que serían los 8x, por el segundo derivado, que es y, o sea, 1, por di a de x. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí, recuerden que debemos llevar a un solo lado el di a de x, entonces nos va a quedar 3y cuadrado por di a de x menos 8x di a de x igual a 8y, ¿verdad? Que está aquí. Y este 3x cuadrado lo movemos hacia el lado derecho. Factorizamos por di a de x y nos queda 3y cuadrado menos 8x. Al lado derecho teníamos 8y menos 3x cuadrado. Finalmente
despejamos la expresión que queríamos encontrar y tenemos que la derivada implícita va a ser 8y menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado menos 8x. ¿Verdad? Bien. Para hacer la segunda, que está ahí, bueno, la letra D, recuerden que hacemos d a de x de 2x más 3 elevado a 4, ¿verdad? Así. D a de x de 3y a la cuarta. Bien, si se dan cuenta en la expresión que está a la izquierda no hay y. Entonces esto simplemente derivamos, nos queda 4 por la base se mantiene, al exponente le quito 1, que sería 3, y derivo la base, que es 2. Voy al otro lado, derivo, 4 por 3 son 12, y al cubo, pero como esto sí tenía ahí, de I a dx. Finalmente, bueno, de I a dx ya está despejado, solamente está el 12i cuadrado, entonces nos queda, bueno, 4 por 2 son 8, 8 por 2x más 3 a la 3 sobre 12 y cubo, ¿verdad? Bien, aquí puedo simplificar el 8 con el 12 por 4, ¿verdad? Y 4 por 3 son 12. Y al cubo. De I a dx. Ujú. Bien. Ok. Y quisiera agregar una diapositiva para hacer este ejercicio, que es buscar o determinar la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 1 para la función definida como x cuadrado más xy más y cuadrado igual 3. Esta función está definida de forma implícita, ¿no es cierto? Entonces, primero debemos calcular la derivada y acordarnos que la recta tangente era y menos y1, ¿se acuerdan? M por x menos x1, donde este m justamente es la derivada, ¿no es cierto?, en el punto específico. Entonces, derivamos aquí, me va a quedar de a de x, voy a empezar así, igual a de x de 3. La primera expresión solo tiene x, nos queda 2x, la segunda sí tiene y, x e y, entonces nos queda la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, que la derivada es 1 por di a de x, y después nos queda 2i por di a de x. La derivada de 3 es 0. Lo que contiene di a de x es, perdón, lo que contiene di a de x es, ahí está la coma, di a de x es x más 2i igual a, ¿cuánto nos quedó? Menos 2x menos y, ¿verdad? Menos 2x menos y. Después de y a de x va a ser menos 2x menos y sobre x más 2y. Pero debemos recordar que de y a de x debemos eh, evaluarlo en un punto específico, ¿no es cierto? Que es el 1, 1. Entonces el x vale 1 y el y vale 1. Entonces esto nos da menos 2, menos 1, menos 3.
1, 2 por 1, 2, o sea, también 3, nos da menos 1. Nos da menos 1. Entonces, finalmente la recta que ando buscando, la ecuación de la recta, que no olvidemos que esta es la fórmula que estamos utilizando, es i menos i1, que vale 1, m, la pendiente que es la derivada en este caso menos 1, por x menos, bueno, todos, ese también es 1. Nos queda i menos 1 igual a menos x más 1, ¿verdad? E i igual a menos x más 1 más 1, o sea, la ecuación es menos x más 2. Esa es la ecuación de la recta tangente en el punto. Bien, nos vemos en una próxima cápsula.